Buenas tardes a todos. Bueno, yo les voy a hablar un poquito de las indicaciones de la resonancia magnética y qué técnicas y preparación utilizamos para realizar este estudio en nuestras pacientes. Bueno, como introducción, la resonancia magnética es un método auxiliar que no sustituye los estudios de screening básicos como la mastografía y el ultrasonido. Detectar lesiones multifocales con multicentricidad, invasión a pared torácica es el principal objetivo de este método. Nos proporciona información morfológica, pero también una ventaja sobre los métodos básicos es que nos va a proporcionar información funcional. La mastografía tiene sus limitaciones, se dice que tiene falsos negativos en el 10 al 25% y puede subestimar la extensión, sobre todo en carcinoma lobulillar, en un 25%. La resonancia tiene una alta sensibilidad que varía desde el 89 al 100% y una especificidad también variable, y esto también depende de la experiencia y el conjunto de información tanto de la mastografía como el ultrasonido con la resonancia, que va del 70 al 90%. ¿Cómo es que debemos de realizarla? Bueno, como mínimo se debe ocupar un resonador de 1.5 Tesla, una antena específica para esta área, no se pueden usar antenas de superficie ya que la señal ruido disminuye. Debe de utilizarse medio de contraste intravenoso ya que el 80% de los cánceres tienen la misma intensidad de señal del parénquima mamario. Debe de hacerse una correlación con la mastografía y el ultrasonido para que también la sensibilidad se eleve, y debe de haber un protocolo estandarizado en todas las pacientes, que siempre debe ser igual, pues el objetivo ideal es que sea así en todas las instituciones, tengamos el mismo protocolo. En la preparación de la paciente, bueno, se le pide que se le realice en la segunda semana del ciclo menstrual. ¿Por qué? Porque entre la primera, la tercera y la cuarta semana, con las hormonas, los estrógenos principalmente, hay aumento en la permeabilidad vascular, hay hiperemia del tejido y por lo tanto puede haber reforzamientos difusos o focales que nos oculten alguna patología maligna. También se pide suspender la terapia de reemplazo hormonal de 6 a 8 semanas por la misma característica de que hay hiperemia del tejido. Después de una cirugía se recomienda realizar la resonancia magnética a los 6 meses, post-radioterapia al año, eso es lo ideal. Hay estudios que lo recomiendan hasta 18 meses después, también por el edema de los tejidos, de la pared torácica, de la piel, que se puedan llegar a confundir con alguna recurrencia. Y bueno, en el embarazo, bueno, está discutido, esto es conforme al beneficio que se le puede aportar a la paciente, sin embargo no es recomendable también por la captación del medio de contraste en el tejido mamario. La técnica o el protocolo que nosotros establecimos en nuestro centro es, si hay una lesión que se ve por mastografía, la paciente antes de realizarse la resonancia, se le pide que acuda al servicio de mastografía y ultrasonido y se le coloca una marca oleosa por ultrasonido, con la finalidad de tener la localización precisa de la lesión, ya que el ultrasonido se hace con la paciente boca arriba y la resonancia la paciente está en decúbito prono. Entonces muchas veces las lesiones, bueno, no nos van a coincidir por la colocación y pensamos, si no se colocara esto, que fuera otra lesión y que la lesión que vieron por ultrasonido no se ve o no corresponde con la de la resonancia. Entonces lo hacemos con el fin de comprobar y documentar que la lesión que se vio por ultrasonido es la que corresponde con resonancia. Por eso muchas veces, a veces hay una lesión que se ve en la interior de los cuadrantes externos o en el superior y en resonancia se ve en el inferior o viceversa. ¿Qué secuencias usamos? Para la información morfológica usamos secuencias en T1 y en T2, esta última con supresión grasa en plano sagital y axial. Y posteriormente usamos técnicas de alta resolución en tercera dimensión para poder hacer reconstrucciones, también con supresión grasa, y mediante la inyección de medio de contraste se obtiene una imagen dinámica hasta los 6 minutos. Otras técnicas que tiene la resonancia magnética, como les decía, la información funcional, y esto va a ser a través de la difusión, de la perfusión y de la espectroscopia. Estas son las herramientas que nos ofrece la resonancia a los radiólogos para hacer un adecuado diagnóstico. Como ya les comentaba, la morfología de la lesión a través de las secuencias básicas. El tipo de reforzamiento también nos va a hablar de si este es benigno o maligno, reforzamientos regionales, segmentarios, heterogéneos,
reforzamiento de la lesión conceptos, nos va a hablar de malignidad. Un reforzamiento homogéneo, muchas veces simétrico con la mama contralateral, nos va a hablar que la lesión es buena. La otra herramienta que tenemos son las curvas de perfusión, que más adelante voy a hacer más detalle de esto, la difusión y la espectroscopia. ¿Cómo hacemos el análisis funcional en cuanto a la perfusión de la lesión? Bueno, lo que hacemos es colocar un ROI sobre la lesión y este nos va a arrojar una curva de perfusión. Tenemos 4 tipos y dependiendo del tipo es también el factor que nos va a orientar si la lesión es maligna o benigna. La primera, que la ponemos como 1A, es una curva totalmente benigna. Lesiones que tengan este tipo de curvas, bueno, podemos estar seguros de que va a ser buena. La segunda es la 1B, el 94% de las lesiones benignas la va a presentar, entonces ahí tenemos como que valernos de otras herramientas para hacer el diagnóstico. La tipo 2 o meseta, el 64% de las lesiones que lo presentan van a ser malignas, y la tipo 3, que es el washout, que quiere decir que hay un aumento en la permeabilidad capilar y un lavado rápido de la lesión, y esto es indicativo de malignidad. La espectroscopia se considera como la biopsia virtual. Esta nos va a dar información de metabolitos dentro de un tumor. Se usa también en tumores de cerebro, en la próstata y en la mama, son sus principales aplicaciones. En mama el metabolito que nos va a interesar es la colina. La colina es un marcador biológico de proliferación celular. Eso quiere decir, bueno, los tumores tienen hipercelularidad y cuando este se presenta y también el grado de diferenciación va a ser la concentración. Un cáncer bien diferenciado, bueno, menor proporción de colina a uno de mayor agresividad, bueno, la colina va a estar elevada, como es el caso que está esquematizado. La otra herramienta es la difusión. La difusión se basa en el movimiento del agua en la membrana celular. Al haber un cáncer, entonces este espacio extracelular se va a ver disminuido y por lo tanto el movimiento del agua está restringido, y es cuando hablamos que hay una restricción. Cuando hay restricción, esto es igual a hipercelularidad. La ventaja de la difusión es que tiene otra herramienta que es cuantitativa, y esto es a través del coeficiente de difusión atenuada. Colocamos igual un ROI sobre la lesión y esta nos va a arrojar valores numéricos. Se dice que por arriba de 1.2 la lesión es buena, entre 1 y 1.2 es una lesión indeterminada y por debajo de 1 hablamos de una lesión maligna. ¿Cómo es el análisis y el proceso que hacemos para evaluar y interpretar estas imágenes? Bueno, hacemos una revisión sistemática en una estación de trabajo. Bueno, hacemos lo de los ROIs, hacemos lo de la colina, posprocesamos las curvas de perfusión, vemos su comportamiento desde el minuto 0 y hasta los 6 minutos, el tipo de reforzamiento, hacemos las reconstrucciones necesarias para hacer la ubicación de la lesión. Y lo más importante aquí, hacemos la correlación con la mastografía y con el ultrasonido, sobre todo en aquellas lesiones indeterminadas. Estos 2 métodos, bueno, los 3, van a aumentar la sensibilidad en el diagnóstico de hasta más del 95%. Ante una lesión sospechosa por resonancia, que no se vio, estos hallazgos por resonancia que no se vieron en un principio en la paciente ni por ultrasonido ni por mastografía, lo que hacemos es un second look. Y por lo regular, la gran mayoría de las lesiones incidentales en resonancia se van a ver a través del ultrasonido. ¿Y qué impacto va a tener esto? Bueno, la paciente no va a ser biopsiada en resonancia magnética, como pues en México tenemos, así lo puedo contar con la mitad de los dedos de mi mano, no hay equipos de resonancia que hagan biopsia, son muy pocos en el país, y aparte el tiempo de estancia en la máquina pues sería mayor, entonces es mejor y más barato hacer una biopsia por ultrasonido, por eso es importante el second look. Las indicaciones clínicas ya están bien establecidas con el Colegio de Radiología Americana, bueno, maneja las indicaciones precisas, cuándo hacerla. Aquí yo quiero hacer un paréntesis, cuándo más bien el uso inapropiado de la resonancia, antes de irnos a las indicaciones. En lugar de la mastografía o el ultrasonido, o sea, es un error hacer esto porque sabemos que resonancia no ve calcificaciones. No modifica la indicación de una biopsia. ¿Qué quiero decir con esto? Si en mastografía se ven calcificaciones y están indicando realizar una biopsia y hacen la resonancia y en resonancia no se ve nada, la indicación de biopsia persiste, no la cambia. Lo único que nos puede ayudar la resonancia es, bueno, decir, no hay otros tumores, no hay bilateralidad, alguna otra información.
Mastitis versus cáncer inflamatorio, pues la verdad que es muy difícil el diagnóstico porque los dos hay reforzamiento del parénquima, hay engrosamiento de la piel, hay restricción en la difusión por la inflamación o bien por las células tumorales y es muy difícil hacer la diferenciación. También para estudiar papilomas o lesiones benignas, pues es como sobreutilizar el método. Y la otra es para la evaluación de las lesiones cutáneas. Bueno, vamos a empezar con las indicaciones, pues en la evaluación de los implantes, en la caracterización de lesiones inespecíficas por mastografía o ultrasonido, la valoración preoperatoria de un tumor ya diagnosticado, y esto crea impacto sobre todo para valorar la pared torácica, que muchas veces en mastografía, bueno, es imposible evaluarlo, y incluso con el PEM no es posible evaluar de forma adecuada la pared torácica. La detección del cáncer oculto, ya que en cuanto a la mastografía o el examen clínico es negativo, pero se tienen ganglios positivos, la resonancia puede ser la opción. En la monitorización del tratamiento a quimioterapia neoadyuvante también ha demostrado una mayor sensibilidad. La evaluación de una posible enfermedad residual, sobre todo en pacientes con tratamiento conservador o tumorectomía. Y valoración en pacientes de alto riesgo para cáncer, como ya lo había explicado bien el doctor. En valoración de implantes, bueno, si solamente se quiere realizar la valoración del implante, no se requiere utilizar medio de contraste. La ventaja de este método con los demás es poder valorar la región posterior del implante y también es la mejor técnica para diagnosticar la ruptura intracapsular. Tiene una sensibilidad del 70 al 100% la resonancia, el ultrasonido del 59% y la mastografía del 28%. Esa es una paciente, bueno, con una ruptura intracapsular, es un plano sagital. La secuencia que se usa para valorar se llama secuencia de silicón, en la cual se atenúa tanto la grasa como el líquido y lo que debe únicamente resaltar es el silicón para tener una mejor valoración. Y en la imagen de la parte inferior, lo que se trata de ver es, más bien lo que se ve es una ruptura extracapsular que también infiltra el músculo pectoral. La caracterización de una lesión que no es tan elocuente en los métodos básicos, bueno, esto es, como ya lo comentaba el doctor Aranda, la mama densa, el diagnóstico diferencial entre una cicatriz radial o un cáncer, la distorsión de las arquitecturas, las asimetrías y principalmente en pacientes que tienen terapia de reemplazo hormonal, bueno, puede ser útil la resonancia. Aquí tenemos una mastografía con una distorsión en la arquitectura, no se sabía si era un cáncer o a qué correspondía. Se hace la resonancia en un plano sagital, en una secuencia T2, y vemos un área ahí como estrelladita y muy intensa y nos habla que esto es fibrosis y por lo tanto correspondió a una cicatriz radial. Es una paciente femenina de 29 años sin antecedente de cáncer de mama, posterior a un trauma. Ella se nota aumento de volumen, hay rubor periareolar en la mama derecha y esta es la mastografía. No es cierto, perdón. Entonces aquí vemos un ultrasonido de esa paciente, vemos ahí una imagen hipoecoica más alta que ancha, y en la resonancia magnética sin medio de contraste no logramos definir alguna tumoración. Sin embargo, en la parte inferior posterior al contraste y en la secuencia que es sustracción, que es secuencia en la que suprimimos el tejido y únicamente las cosas vascularizadas se van a ver, vemos un reforzamiento regional de algo que no está bien definido, no es como una masa, más bien es un reforzamiento no masa, y realizamos curva de perfusión y esta muestra una meseta, entonces quiere decir que el 68% de probabilidad de que esta lesión sea mala. Valoración prequirúrgica, principalmente es para pacientes ya con diagnóstico de IBIRAD5, para la etapificación. ¿Qué quiero decir con esto? Multicentricidad, multifocalidad, invasión a pared torácica. Esa es su principal aplicación, y para la planeación del tratamiento. El valor predictivo positivo del compromiso de la pared torácica se ha detectado por resonancia del 71 al 100%. Este es un caso de una paciente en la cual se detecta una distorsión en la arquitectura en la mama izquierda. Se le realiza un cono de magnificación con una marca metálica. Esta posterior a la imagen del ultrasonido, en donde vemos una imagen hipoecoica con sombra acústica posterior, y posterior a esto se le coloca el cono y bueno, coincide con esa zona de distorsión. Se le indica la resonancia magnética
Y en las secuencias simples, bueno, vemos ahí unas áreas de tejido, realmente no hay algo bien definido, solamente la del marcador, sí se ve la lesión bien definida. Como ven, es hiperintensa, igual que el tejido mamario, por eso es la indicación y la insistencia de que se vean las dos mamas y que sea indicada con medio de contraste la evaluación. Posterior a eso se inyecta medio de contraste y bueno, vemos más de 5 focos, más de 5 lesiones en ese cuadrante. Hacemos la curva de perfusión y es una curva indeterminada, entonces también nos habla de malignidad. Este es otro caso de una lesión posterior en mastografía, que se le hace el ultrasonido, bueno, le hacen ahí la medición de una imagen hipoecoica, sin embargo eso solamente era la punta del iceberg. Tiene vascularidad al sistema Doppler, la mandan a resonancia. Y aquí vemos la lesión, el tamaño de la lesión era esta, no era la que se medía por ultrasonido, y también vemos cómo hay engrosamiento de la piel e invasión al músculo pectoral, entonces ahí está la utilidad de la resonancia magnética, o sea, por mastografía y por ultrasonidos ya se había hecho el diagnóstico de la lesión, pero ¿qué otros puntos diagnósticos nos arroja la resonancia? Bueno, la infiltración a la piel y a la pared torácica. Valoración prequirúrgica, bueno, en multifocalidad, se puede tener del 6 al 34%, en bilateralidad los cánceres pueden presentarse del 4 al 24% y la resonancia suele modificar el tratamiento en un 24 al 30% de las pacientes. Este es otro caso, bueno, también por mastografía ya estaba diagnosticado, es un tumor bilateral, sincrónico. En el ultrasonido también vemos, es una tumoración más alta que ancha, con vascularidad a la aplicación del sistema Doppler. Se le realiza la resonancia y nuevamente vemos que la lesión del lado izquierdo infiltra la pared torácica, no la derecha. Y las características del reforzamiento que nos ayudan, bueno, pues es una masa especulada, de contornos microlobulados. Se le hace a cada una su curva de perfusión y vean, tienen curva washout. Esto nos habla de lesiones malignas. Detección en cáncer oculto, esta es una paciente que se le había detectado ganglios, le hicieron la biopsia, eran positivos para un adenocarcinoma, por mastografía ni por ultrasonido se lograba ver nada. La sensibilidad para estos pacientes en resonancia es del 62 al 86%. Se hace la resonancia y ahí vemos la tumoración de contornos irregulares, altamente vascularizada, se realiza espectroscopia y vemos la presencia de colina, entonces quiere decir que esta es una lesión hipercelular. Monitorización del tratamiento neoadyuvante. Se debe de realizar antes de iniciar el tratamiento. La segunda valoración se debe realizar entre la primera y el segundo ciclo y al finalizar el tratamiento antes de la cirugía. También nos basamos en los criterios RECIST. Sin embargo, la otra herramienta de la resonancia que nos ofrece para valorar si hay respuesta o no, bueno, va a ser la difusión y sobre todo la cosa cuantitativa que les había comentado del ADC. Y se dice que la espectroscopia puede ser medible su disminución a las 24 horas de haber aplicado el ciclo de quimioterapia para hablar del pronóstico o la respuesta al tratamiento. Esa es la paciente que les había presentado anteriormente de un cáncer oculto. Vemos el cáncer con su vaso nutricio, un conglomerado ganglionar en la misma axila. Posterior al segundo ciclo, vemos casi desaparición del tumor y también el conglomerado ganglionar ya no se observa. La otra indicación es valorar la enfermedad residual, ya sea que por mastografía o ultrasonido no puedan ser valorados. La resonancia es excelente para ver esos cambios en mama operada y distinguirlas de algún cáncer. Su sensibilidad es arriba del 95% con una especificidad también del 95%. Como sabemos, la cicatriz o los cambios por fibrosis, por radioterapia o los cambios posquirúrgicos a largo plazo con las indicaciones que ya les mencionaba, después de 6 meses para cirugía y de 12 a 18 meses para la radioterapia, pues no van a captar estos cambios y sin embargo, pues las lesiones residuales sí lo van a hacer. Los pocos falsos positivos es la necrosis grasa, sobre todo en aquellas pacientes operadas recientemente que se insista en realizar la resonancia y en lesiones benignas como el fibroadenoma hyalinizado también puede captar y también puede tener aumento de la colina. En el 75% de las lesiones y los márgenes van a ser positivos. La resonancia solo nos va a servir cuando los márgenes positivos sean macroscópicos. Para los microscópicos tiene baja sensibilidad. La mayoría de estos casos de enfermedad residual suceden al 5%, aproximadamente en el 2.5% de las pacientes y después de 8 años en el 1% pueden presentar la recurrencia local.
La resonancia después del tratamiento conservador, como ya les había dicho, antes de los 12 meses o del año de la resonancia, bueno, su utilidad es muy baja. Los cambios posquirúrgicos más la radioterapia, si se realizan entre los 12 y 18 meses, la utilidad es media, lo ideal es 18 meses. Los cambios por radioterapia se van a notar de una enfermedad, bueno, se van a diferenciar de forma adecuada de alguna recurrencia local después de estos 18 meses. Pacientes de alto riesgo, bueno, ya no me voy a detener tanto, el doctor ya lo dijo, todos los factores de alto riesgo. Aquí la resonancia, como él también decía, a partir de los 25 años de forma anual, con mastografía y resonancia a partir de los 30. Dentro de las conclusiones, bueno, podemos decir que la resonancia magnética es un método de imagen complementario a los estudios convencionales. Y esto lo que va a hacer es correlacionar la información ya obtenida por el clínico. Lo único que va a hacer la resonancia es reafirmar o cambiar la evaluación para la valoración prequirúrgica. Conocer las indicaciones precisas nos va a ayudar a que este método sea más efectivo y no sobreutilizado y aumentar tanto la especificidad como la sensibilidad. Gracias.